su decisión de vida, y sobre todo porque el promedio de las personas que están hoy en Estados Unidos de manera indocumentada es de 10 años o más de estancia. Los más nuevos emigrantes en realidad serían más sensibles porque tienen menos redes, conocimiento del escenario migratorio, y probablemente sea gente que sea también más fácil como capturada por el servicio de migración, pero eso no quiere decir que sea el grueso de esta población que tiene un promedio ya de estancia, de vida cotidiana hecha en Estados Unidos, de familia, de redes, de hijos, que es muy duro, porque al final de cuentas son elecciones que son una paradoja. Por un lado nos dicen el derecho a migrar, ayer fue Día del Migrante, y el derecho de todo ser humano a poder migrar y vivir donde quiere, y eso resulta que se topa con otra cuestión, que es el derecho soberano de los estados, que prevalece en el sentido de poder elegir aceptar o denegar a personas o comunidades en sus territorios. Claro que aquí hay sesgos con los que hay que pelear, que pueden ser sumamente racistas o discriminatorios, y los cuales además ya en las leyes también se estipula que eso no puede ser permitido por estados democráticos, pero de que existe esto. Entonces estamos en una contradicción de discursos muy potente, y frente a eso es que la decisión de la ruta de vida de cada uno, del lugar donde vivir, con quién estar, establecer vínculos, tus lazos familiares, bueno, pues la gente lo eligió, y busca el arraigo. Quien lo ha hecho en un país como Estados Unidos, pues entiende que es su derecho, contrario a este discurso que dice, y ahí está un punto que hay que reconocerle a Donald Trump. Miren, voy a acabar reconociéndole algo, pero van a ver cuál es, que es un punto que sí nos pone en una confrontación fuerte. Bueno, derecho a emigrar versus derecho a elegir a quién permito o no entrar y permanecer en un territorio soberano. Entonces, esa es la paradoja de esta época, de este siglo XXI. Dicho eso, déjenme decirles qué es lo que le voy a... No es que se lo reconozca a Donald Trump, digo, se faltaba más, pero sí hay que aceptar que durante muchas décadas han logrado construir un discurso que se impregnó en la sociedad estadounidense y que hoy por hoy es el que ganó. Y es la idea de asociar migración con criminalidad. La idea de hablar de ilegalidad no es tan casual. Digo, obviamente podría ser una forma de describir el no seguimiento a la ley como tal. Pero en términos migratorios, pues nosotros lo decimos así en México, indocumentado, irregular, como para no darle esa carga adicional donde lo ilegal, si yo les digo ahorita, es que eso es ilegal, entonces está contra la ley, y estar contra la ley deriva en una cosa criminal. Parece muy simple, pero la asociación de ideas es muy potente, y si lo estás diciendo todos los días durante décadas y décadas, bueno, hoy está recogiendo lo que se sembró durante décadas el señor Donald Trump en ese discurso. Los estadounidenses asocian la migración, y sobre todo la migración indocumentada, con ilegalidad, y en eso es como que donde se construye este discurso que tiene tanto aval, y es: sí, aceptamos la migración, somos un país diverso, amamos la diversidad, somos un país de inmigrantes, cuando no había leyes que les detuvieran a los italianos, a los irlandeses, no había eso. Y entonces, al contrario, ahora se dice, pero no a los ilegales. Y esa construcción es un éxito en términos del discurso. Lo lograron, lo impregnaron, y es muy difícil combatirlo, porque pues tendríamos que tener un discurso así también tan potente, y nosotros creo que lo estamos construyendo aquí, simplemente también desnudándolo y diciendo por qué nosotros no podemos aceptar ese discurso. Y lo digo, también tendríamos que aceptarlo para nuestra propia realidad de país destino de inmigrantes, ojo con esto, o sea, nosotros no podemos repetir la que nos aplican a nosotros. Bueno, entonces, frente a este discurso que sí logra impregnarse y hacer suyo
el parte del triunfo electoral de Donald Trump en el tema migratorio, bueno, lo que tenemos es que otros grupos dentro de la comunidad migrante sin documentos, pero con muchas fases muy distintas, cada persona tiene una parte distinta de su proceso migratorio, se vuelve sumamente complicado. Y les voy a decir por qué. Porque hay familias, seguramente ustedes han oído, o alguno acá tiene familias así en su haber, bueno, todos tenemos, ¿no? Lo que le llamamos familias de estatus jurídico mixto. Y es el papá que es ciudadano estadounidense, la mamá que no tiene papeles, el hijo que llegó chiquito y que ahora le dicen Dreamer por una ley también que aprobó, bueno, una acción diferida le dicen, que aprobó en su momento Obama y que tiene a un grupo de casi 800,000, ya ni tan jóvenes, pero los tiene en un limbo de a ver si conseguían la estancia documentada en ese país, y así los han tenido durante años y años porque tienen un cierto perfil que algunos consideran, y esa es como la defensa legal, de que no eligieron emigrar sin documentos, sino que fueron llevados por sus padres, a los cuales entonces se les sobrecarga el hecho de haber entrado a Estados Unidos sin documentos. Bueno, pero entonces esos tendrían un seguimiento. Otro seguimiento serían categorías que han ido avanzando, por ejemplo, familias de este estatus jurídico mixto, de quien se casó con un estadounidense y podría pedir la documentación a través de un procedimiento que no es fácil, pero a lo mejor ya va avanzado. Otra que es ahora más general es la de la solicitud de asilo, y eso se empezó a generalizar también en México, porque tanto Estados Unidos como México han cerrado sus vías de migración con documentos. En lugar de abrir opciones, porque cada vez más, y aquí yo tendría que hacer un censo, pero ahorita lo hago, ¿quién tiene familia en otro país? Y luego, bueno, Estados Unidos, bueno, pero si luego en otras partes, o familia, o vecinos conocidos de otros lugares, bueno, empieza a ser una cosa más generalizada. Y a veces me preguntan, oye, pero es que está llegando mucha gente también a México. A ver, los que más han migrado a Estados Unidos son mexicanos, dime primero. Entonces nosotros tendríamos que tener en nuestro ADN la comprensión de un tema que nos ha marcado históricamente, pero tenía que venir Trump para que nos pateara y entonces empezar a decir, a ver, ¿cómo está esta historia? Y hay que recuperarla para poderla reubicar en nuestra propia historia también. Esa es una. Pero la otra, que tiene que ver con que, al final de cuentas, no vinculamos, y hay que hacerlo, el hecho de que la población mundial llegó este año, ya no sé si este año, ¿qué año estamos? No, este año, a 8,000 millones de personas. Y este no es un dato menor. Porque digo, somos de los 10 países más poblados del planeta, los mexicanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto también tiene implicaciones en términos de la movilidad de las personas nacionales de muchos países, además de las condiciones de desigualdad, de pobreza, de violencia. Todo eso, por supuesto, que son componentes que explican la salida individual de cada uno, pero al mismo tiempo se suma con esto que estamos viendo en muchos otros países. Por ejemplo, simplemente en Colombia hay 2 millones de venezolanos que han llegado los últimos 5 o 6 años, por muchas razones que tienen que ver con Venezuela, con el bloqueo, con la situación que se vive en ese país. Pero esa migración antes fue al revés, eran colombianos en Venezuela. Y ahí, bueno, ahí está la vecindad, como ocurre con nosotros. Pero lo digo porque si nada más nos quedamos en el acto de la deportación, ¿cuántos van a deportar? ¿Y a qué horas los van a deportar? Que nos debe importar, ¿Dónde los van a deportar? ¿Cómo va a ser esta situación? Nos quedamos en un nivel muy superficial, porque ese proceso, como yo les he explicado ahora, tiene también un tiempo jurídico, de estancia, de vida, de pensar cómo resolver esa situación, que puede haber sido muy largo, y el retorno también puede ser muy largo en función de qué pase en México. Y con esto déjenme irme a ese capítulo para que no se me quede en el tintero, porque lo tengo que, ahora sí que mi pecho no es bodega, y así que yo se las voy a decir. Una de las cosas tiene que ver para mí
¿cómo en México nos vamos a preparar ante el retorno forzado? Porque la gente no es que quiera, no es que está eligiendo, pero de alguna manera esta situación está forzando a personas a regresar o serán por la vía más dura deportadas. Y frente a esto, en México sí se puede hacer mucho. Y nosotros ya aprendimos, porque déjenme que les diga que en México han regresado los últimos 10 años casi 2 millones de personas. A partir del periodo de Obama, y siempre dicen, no, pero Obama deportó más, es que no es solo el número, es también el proceso a partir del cual se dio ese retorno. Muy violento, es una experiencia sumamente dolorosa para la gente y sumamente, digamos, que saca de su lugar, de su centro de vida a cualquiera, porque implica repensar tu punto a partir del cual vas a reempezar la vida en un nuevo escenario, pero también quebrantados tus afectos, tu historia, como la habías construido y como querías que avanzara. No todo se elige, pero vaya, pero no tampoco todo se cambia. Y lo que tenemos aquí es eso. Entonces, en México sí aprendimos mucho. ¿Qué aprendimos? Que hay un elemento central en la experiencia migratoria de cualquier tipo, y es el derecho a la identidad jurídica de los sujetos. Nosotros lo damos por un hecho. ¿Por qué? Pues vivimos en el país donde somos y aquí transitamos, y la verdad es que no lo complicamos demasiado, pero cuando tenemos que enfrentar cualquier procedimiento, luego, el acta de nacimiento, la CURP, del IFE, y dicen, espérate, pues no que el acta no la credencial del INE, no te pidieron primero el acta, ¿y por qué el acta de nacimiento pierde vigencia a los 3 meses? O sea, en la Ciudad de México se supone que no pierde vigencia. Les pongo a prueba que hagan un trámite. Cartas de recomendación. No, hombre, carta de recomendación y tres testigos y hasta el cura. O sea, dices, ¿qué pasó? Que no estábamos en un estado laico. Bueno, pero imagínense eso en una situación donde efectivamente la gente no cuenta con sus documentos. En temas de migración hablamos de que la documentación, la identidad jurídica de las personas es la llave para abrir todas las demás puertas. Esto México puede y debería de hacerlo. No lo han hecho, no lo hemos hecho como sociedad. Y miren que nos hemos quejado. Va a decir alguien, yo ya la había oído. Ay, pues sí, porque siempre digo eso, porque es la hora en que después de 10 o 15 años seguimos diciendo lo mismo. Fíjense, porque aquí va a haber gente que a lo mejor va a saberle de esa experiencia. En México está aprobada desde 1997 el derecho a la no pérdida de nacionalidad mexicana. Sí. Y por tanto, se permite la doble o triple o cuanta nacionalidad ustedes puedan tener. Digo, algunos nada más tenemos una y entonces ya nos volvimos así uninacionales. Pero aquí el detalle está en que eso queda en poesía. Eso se vuelve así, suena requete bonito, ¿no? Bueno, los mexicanos podemos, sí, pero no es cierto. Porque para poder acreditar legalmente otra nacionalidad, los mexicanos tienen que pasar un trámite. Trámite que para algunas gentes muy versadas, no, bueno, es que yo tengo, estudié no sé dónde y hablo inglés, español, francés y lo que me agreguen, bueno, se abren otro tipo de posibilidades. Tiene redes, tiene recursos económicos, conoce a un abogado, le pague a alguien, pero la inmensa mayoría de la gente no sabemos. Vaya, cuando uno dice, te piden la CURP, ¿y cómo se hace tú? ¿Cómo era? Métete a la página, ¿cuál página? Y pican, ¿y cómo? Y luego, ¿cómo la...? Bueno, ahí empezaron los problemas. Ahora, imagínense uno que, ¿no? Yo siempre les cuento que cuando nació mi hijo, mi mamá en la ingenuidad pidió 20 actas de nacimiento para que las tengas ahí guardadas para lo que se vaya ofreciendo en la vida. No, pues a los 3 meses ya no servían, porque en este país, como les digo, pierden vigencia los documentos oficiales. La CURP, no me quiero quejar tanto, pero miren, si depende qué secretario de Gobernación firmó, vale o no vale. Les digo, es que no es la firma del destacado secretario de Gobernación o secretaria de Gobernación, es el Estado mexicano que avala un reconocimiento a la nacionalidad de esa persona. Es potentísimo, es
superior a cualquier cosa, más allá de quién gobierna. Digo, afortunadamente también está bien que la firma está bonita, pero no tiene que ser ese el detalle. Ahora, yo lo decía, ¿por qué? Porque con el trámite de la obtención de la nacionalidad, se supondría que esto protegería a los hijos e hijas de mexicanos que nacidos en el extranjero son mexicanos. Poesía pura para mis oídos, ¿qué les puedo decir yo? O sea que cualquier niño, niña, adolescente que regrese con sus padres, por ejemplo, al país, pues pásale. ¿Por qué? Porque eres mexicano. Pues, oh sorpresa, acredita el trámite y que Dios te ayude. Porque entre otras cosas tienen que conseguir y tener una cosa que se llama la apostilla, que es un sello que les ponen a las actas de nacimiento. Después de 10 años de pelea, organizaciones de la sociedad civil ya acaban de presentar un documento maravilloso, pero lograron que se disculpe, se dispense la apostilla legalmente hablando, para que la gente pueda llegar con el acta y decir, a ver, es mi hijo, es mi hija, acredito mi identidad, la de mi madre, y aquí está, a ver, ¿no? Y esto estamos hablando de millones de personas. No, que hubo una resistencia tremenda bajo varios argumentos, no me voy a extender ahorita en eso, pero quiero que lo sepan para que se lo comuniquen a los que conozcan. Y porque entonces ya viene la dispensa de la apostilla y todos así, miren, yo así, yo, no, qué triunfo, después de 10 años lo logramos. Porque, bueno, cuando estuvo muy dura el retorno migratorio, las personas padecieron mucho. Ahí te viene Trump de nuevo, para ponernos de nuevo a prueba. Y entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que los jurídicos de cada estado, y bueno, yo sí tengo algo como personal contra los jurídicos, entonces bueno, ¿no? Por suerte ya vamos a tener una reforma jurídica, una reforma de los jueces en este país, y esperemos que eso remueva y saque el pus de todas partes. Pero el detalle está en que los jurídicos de los estados siguen teniendo sus asegúnes, sus resistencias, porque el artículo 3, versículo 4, sus discusiones, cuando ya es una cuestión que se aprobó en Tlaxcala, único estado donde ya avanzó la dispensa jurídica, no nada más de dicho, no nada más de poema, la dispensa de esta apostilla agiliza el trámite, como debería de agilizar el hecho de que nos pidan un documento y no 5 para acreditar una identidad jurídica a cada uno de los aquí presentes, más allá de ser o no migrantes. Entonces, imagínense esto para alguien que ha vivido 10 años fuera del país. Es más, alguien que le digas, es que ya no es IFE, es INE. ¿Cómo? Y pronto ni INE. Ay, no sé, si no se ponen listos ni INE. Entonces, dicho eso, todo, tiene una cosa donde van cambiando también las formas de entender cómo era antes en México. Oigan, aquí hemos vivido unos cambios formidables, que probablemente hay gente que acompaña lo que pasa en México, le va dando seguimiento, pero no está enterada del detalle. Si esas personas retornan a México, forzada o voluntariamente, vamos a ponerlo en ese escenario, lo que México tiene que hacer es facilitar al extremo, porque nos ahorra tiempo. Ahora sí que tiempo, dinero y esfuerzo, que las personas tengan su documento y resuelvan su vida. Vaya, si usted tiene que rentar un departamento, si tiene que, yo les digo, hasta para entrar al dentista te piden la credencial del INE, ¿no? Entonces, todo esto que parece muy simple tiene consecuencias muy fuertes en la experiencia de las personas en una situación tan vulnerable. Yo insisto mucho en los foros a los que me han invitado, que ojalá que si nos ven o si conocen gente en Estados Unidos, les digan, métanse a la página, bajen su acta de nacimiento. Ya se avanzó mucho en la digitalización. Ya van las preguntas ahorita, momento. Ya, háganlo, y sobre todo en el caso de las infancias, porque si no, el nivel de vulnerabilidad es sumamente alto. A partir de eso, que es la llave de todo lo que viene después, se puede avanzar muchísimo. Y muchísimo es, por supuesto, la atención de primera emergencia. Que si albergues, que si apoyo, que si traslado, que si ayuda. Pero miren, eso es sumamente importante, pero es solo una primera etapa de un retorno. El retorno es una experiencia
que se alarga, porque queda ya en la marca, queda en la experiencia de vida de las personas, y que puede ser, y ahí por ahí me quiero ir yo para ir cerrando, y que tiene que ver con cómo logramos construir desde México y mandarle ese mensaje a los mexicanos que radican en Estados Unidos, tengan o no que retornar de manera forzada o voluntaria, entendiendo y respetando que no es de su decisión, que eligieron vivir donde están viviendo, pero que desafortunadamente probablemente eso cambie. El mensaje que a mí me gustaría dejar es que supieran que este es un lugar vivible, maravilloso, entrañable, amoroso, que nosotros le estamos echando muchísimas ganas para que eso que se había construido como un país que tenía, digamos, a flor de piel la violencia, y que teníamos un temor frente al futuro, y que cada día donde le levantas sale pus de la corrupción. El anuncio del Infonavit de ayer es brutal, pero sumado a lo que se junte la semana que entra, porque así está. Se construyó durante décadas un escenario en el cual se nos sobreexplotó como sociedad, pero la voluntad de cambiar eso, creo que sería una de las cosas que a mí me parece que habría que transmitirles a la población que está en Estados Unidos, y que lo sepan. Hay muchas cosas en las cuales este país ha apostado, y fíjense que a diferencia de lo que ha ocurrido después de la pandemia en otros lugares, más de un gobierno han caído y han tenido consecuencias muy graves, porque por el manejo, por la situación, por el seguimiento que dieron a este proceso que fue brutal en la historia de la humanidad, la pandemia, el encierro que vivimos, el momento dramático. Bueno, aquí las consecuencias no tuvieron esa lectura tan de castigo como ocurrió incluso hoy por el mismo Estados Unidos. El mismo gobierno de Biden está pagando las consecuencias de este tema de la pandemia a posteriori. En Canadá, por ahí van, ni digamos lo que pasó en su momento en Argentina. En fin, lo que quiero decir es que si ampliamos el panorama, podemos incorporar muchos más ejes para entender que este momento no es solo Donald Trump, no solamente son sus discursos xenofóbicos, y ojo, y por eso titulamos así a esta plática, porque no es Trump, no los quiero asustar, pero Trump acaba siendo casi un caballero frente a los personajes funcionarios que está poniendo ahí junto a él. Son personajes sumamente agresivos en su discurso y en su pensamiento. Sí tienen una formación que, bueno, es como de la Guerra Fría, ¿no? Como de esta del anticomunismo, y bueno, allá como está rojo es comunista, ¿no? O sea, una cosa bastante enferma. Sí raya en lo enfermo. Bueno, hagan de cuenta que una cosa donde ellos ya verían, si estuvieran aquí, dirían que estamos en una dictadura y cosas de ese tipo, de ese perfil. Entonces, como para que los vayamos ubicando, y con un elemento adicional que les digo, no los quiero espantar, pero se los dejo dicho. Son por lo menos una generación más jóvenes que Donald Trump. Así que este escenario se está construyendo para un país como Estados Unidos, que es un país complejo, es un país muy diverso, un país con cosas muy interesantes y muy impactantes, pero que desafortunadamente hoy, por la vía democrática electoral, se impuso ese discurso y esa mayoría ganó. El debate, insisto, y con eso empecé acá, está muy fuerte allá. Yo les diría que incluso nuestra mayor defensa probablemente vendrá incluso de ese debate profundo, porque la sociedad estadounidense está reaccionando. Van a pelear y van a resistir y van a defender, y habrá los detractores y todo, pero es una sociedad muy potente. Hay que estar atentos y tampoco generalizar. No, los estadounidenses, yo sí lo hago porque me encanta, ya no compro nada que se ha traído de Estados Unidos, pero bueno, ya tengo muchos años con eso, porque me choca este discurso tan agresivo hacia nosotros, y luego nosotros como consumidores, que tenemos el derecho también de ponerle un hasta aquí a los estadounidenses en la parte donde más les duele, que es el bolsillo, no lo hagamos. Y cierro con esto: este no es un país de calamidad extrema. Este es un país que está tratando de salir adelante desde el lugar desde que nos dejaron, y que desde ahí nos hemos logrado mover. Es un país, decía yo, entrañable, vivible, y por tanto,
que volver, si llega a ocurrir, sea con las mayores facilidades, apertura y conocimiento nuestro de que esto está acompañado de una experiencia que nos va a cambiar. Te digo, 100,000 personas es muchísima gente si está junta, pero 100,000 personas para 130 millones de habitantes, ya le vamos bajando también. Digo, es más, hasta si le agrego al millón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente tiene que, o sea, sí estresa a las instituciones, pero si la sociedad civil y la experiencia que ya conocemos de antes, ejemplos chiquititos. En las escuelas llegaba un niñito que no hablaba español y hablaba en inglés, mexicano, por supuesto, de origen mexicano, sin poder acreditar su nacionalidad mexicana, y entonces lo tomaban como extranjero. O sea, pero son niños mexicanos, vaya, por favor, ya resolvamos eso. Bueno, eso podría llevar a que, si ahora ya sabemos que no habla español, o habla un español muy mocho, ¿no? Desde que hablaba con la abuelita. Bueno, lo que hay que hacer es acercarlo, enseñarle, abrirle, digamos, la posibilidad de que hable 2 idiomas. ¡Qué padre! A lo mejor luego le enseña a los otros niños. Eso no ha pasado en México. Hasta ahora más bien la reacción había sido de desconocimiento, hasta burla, bullying, mucho bullying que han tenido y han vivido las personas que han retornado al país, sobre todo los jóvenes. Entonces, dicho esto, creo que se nos abre, ahora sí que la vida nos da una segunda oportunidad. Y la segunda oportunidad es para redimirnos, en el sentido de que la primer gran deportación del siglo XXI, porque ha habido otras, nos agarró a lo mejor en frío sin conocer mucho de este tema. Con 2008, 2012. Hoy por hoy ya le sabemos, ya conocemos, tenemos otro gobierno, esperaríamos una respuesta así, de dejarse de payasadas y aprobar eso que está en el tintero, y que todos, bueno, los que estamos acompañando este proceso, sabemos que es una cuestión que cambia totalmente la experiencia del retorno. Me gustaría dejarlo para compartir con ustedes ideas, comentarios, quejas, sugerencias, lleves y cosas de esas. 1, 2. 1, 2. Venga. Acércate. Voltea para que también te vean, ya. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle respecto a lo de la aplicación que hizo Biden, para que los migrantes venezolanos y todos los centroamericanos pudieran pasar a Estados Unidos. Lógicamente Trump lo va a quitar, lo va a cerrar, si creemos. Entonces, la gente que está allá con esos documentos, porque son una tarjeta, un documento oficial, no se los van a respetar, ¿sale? Quiero pensar eso, que al fin y al cabo van a decir, a mí me vale que hayas sacado tu ID o como le llamen, tú te vas a tu país, porque me estorbas, ¿no? Porque así es Trump. Ahora bien, en lo que hablaba, esa es una pregunta, nada más es mi única pregunta. Oye, quiero hacer mañana, que así, a ver, quiero hacer una observación. Trump es muy tibio. Trump es un hombre muy tibio en que, por ejemplo, hoy dice algo y mañana dice otra cosa, y es muy bipolar, es muy cambiante. Entonces, yo creo que el gabinete que ahorita está usando está más fuerte, está más radicalizado que el anterior. Tan solo el simple, ¿cómo se llama? El embajador. El embajador va a tener mucho que ver aquí en México. Entonces esa es mi pregunta, la del principio de la aplicación, porque tengo muchos conocidos venezolanos que están en esa situación con eso, que les costó hasta dinero. Sí, no, y esa es una, jugó, déjame contesto rapidísimo esta, Biden para zafársela, porque efectivamente, a ver, ¿qué les pasa a los estadounidenses? Se la pasan todo el tiempo y no hay discurso en el que no salgan con que we the best country in the world. Bueno, si te andas presumiendo, pues ya bájale entonces tantito. Se la pasan diciendo que son el ejemplo del planeta, que ellos son los buenos los muchachos chidos de la película, ¿no? Como dicen, ¿no? Bueno, obviamente han generado un discurso mundial de sueño americano, que luego se vuelve una pesadilla. Y Biden,
justamente para tratar de aplacar a las bases republicanas, que igual no les sirvió de nada, pero bueno, generó esto que tú has mencionado, que es esta, a través de una aplicación en el celular o en la computadora, las personas podrían solicitar audiencia para solicitar todo un seguimiento de petición de asilo, que no quiere decir que se los vayan a dar en Estados Unidos, pero con ese argumento algunas nacionalidades empezaron a avanzar, y les voy a decir qué pasó, que instrumentaron que la aplicación pudiera servir hasta ciertas partes de México, la CBP One. Por eso mucha gente llega hasta acá, porque pues, ahora sí que como los ¿cómo se llaman esto? Porque andan tratando de conectarse y a veces se conectan muy rápido y a veces se tardan. Bueno, con eso ellos ya pueden avanzar con documentos. Nadie quiere ir sin documentos. Las filas para sacar visas, nadie quiere. Lo que pasa es que llegan a estar orillados a ese punto. Entonces, es muy probable que vamos a esperarnos, pero que los anuncios que haga Trump, les iba a decir el lunes, no, el lunes es Navidad, ¿no? El 20 de enero sea ese, que lo retire. ¿Qué va a pasar? Digamos, teóricamente hablando, si son nacionales de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Haití, tendría que ver Donald Trump cómo le hace para regresarlos a sus países. México ha dicho que no aceptará a esos nacionales, no por mala onda, sino porque tendrá el reto de recibir a los mexicanos que retornarán. Ese primer grupo por lo menos, de entrada. Entonces, sí tenemos un reto fuerte. A ver cómo se da. Pero, nada más no quiero decirlo, en un caso en el que se dé no solo un retorno, sino ya la presencia, y ya todos convivimos con extranjeros, creo que es el momento de sacar la casta y no sacar el cobre. Ahora sí que como mineros canadienses, no. Sino entender que esta diversidad anuncia nuevos tiempos y no cerrarse a eso. Entonces, sí diría que sí creo que va a ocurrir, tienes razón, y que bueno, preguntas algo que seguramente tú piensas que va por ahí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Qué se va a hacer con esos venezolanos que están aquí? ¿Cómo le vas a meter en la cabeza de que para que se queden aquí en México? Porque yo me encontré los venezolanos aquí en México que se quieren regresar para su país, y hay campamentos que en el Gustavo Amadero y aquí en la Merced, de esos campamentos que hay venezolanos que algunos sí se quieren quedar, algunos no. ¿Cómo le va a hacer el gobierno mexicano para eso? Para atender a esas personas. Por ejemplo, también aquí hay venezolanos vendiendo en el comercio informal. ¿Cómo se va a atender a esas personas? Fíjate que ahorita, sobre todo los venezolanos, son lo que los mexicanos hemos sido en Estados Unidos durante décadas. La minoría más visible, aunque haya otras. Ahora sí que ellos son los mexicanos de entonces. Es muy importante lo que tú estás diciendo, porque ayer, y eso me da mucho gusto contárselos, en redes sociales ya está circulando, pero la licenciada Clara Brugada, jefa de gobierno de nuestra ciudad, por voto popular mayoritario y aplastante y contundente, anunció un plan de acción, un decálogo. Y a mí me dio mucho gusto oír varias de las cosas que aquí pone en la mesa el compañero, y son, entre otras cosas, reconocer que hay población extranjera, más allá de me gusta, no me gusta, ha llegado. Estamos viendo que se está complicando que se vayan. Una de las razones por las que no quieren quedarse es porque, y ahí nos toca pelear también nuestra parte nosotros, es porque nosotros seguimos teniendo leyes laborales muy duras. No hemos avanzado en el tema de las 40 horas de por semana. Fíjense, una cosa que no podemos quitar el tintero, y eso de que va a ir paulatinamente, no, para que no se vayan a enojar los empresarios, a mí no me gusta. No, a mí no me gusta, pero ahorita la ponemos en el tintero. El salario mínimo ha aumentado, pero sigue siendo todavía muy bajo respecto a la realidad internacional con la que jugaron los neoliberales para que México fuera nuestra carta de presentación frente al tratado en su momento de libre comercio, era ser mano de obra barata. O sea, así nos vendieron.
Entonces, ir saliendo de esto está llevando tiempo, no es magia, lo sabemos, vaya, pero no podemos verlo como aparte. Entonces, para la gente sí es muy difícil porque hay la idea de que si llegan a Estados Unidos van a conseguir mejores salarios, y les voy a decir cosas que son muy fuertes. Y en Estados Unidos el promedio para conseguir trabajo es de 10 días. A lo mejor aquí hasta menos también, porque claro, estoy hablando de trabajo informal y cosas así, porque pues, bueno, pues vete a echar a barrer o a ver ayuda acá y se te paga el día, pero eso lleva a condiciones de extrema explotación. También se está abusando mucho de las personas extranjeras que se están quedando en el país, porque con ese argumento, entonces, si el mínimo ya aumentó, te pago el mínimo de los años del neoliberalismo, ¿no? Y entonces, pues ahora sí que se la aplican doble. Pero estas son de las cosas que hay que denunciar. Y también tienen esta fantasía de que van a conseguir mejores condiciones, y efectivamente podría ser que en términos del diferencial salarial ocurra, pero también el tipo de gastos, de experiencia de vida e incluso de modelo cultural provoca un tipo de consumo en el cual, pues ahora sí que nunca está satisfecho, porque la vida tiene que ver mucho en torno al consumo, de muchos tipos. Entonces también hay un gasto muy fuerte, y eso es una lección. Pero aquí se nos olvida algo, y no lo podemos dejar de lado. Esta es la política del día a día. La política de cómo vamos a resolver, y les decía yo, Clara Brugada anunció 10 acciones muy concretas, que van a poner albergues en la Ciudad de México, y dijo textual, y si no la buscan ustedes, de mi parte, dijo, ningún migrante en la calle, viviendo en la calle. Bueno, ningún migrante y ningún mexicano, ¿no? Vamos a decir, ninguna persona que pueda recibir apoyo. A veces las personas en situación de calle están en su derecho a no querer dirigirse a un albergue. También eso lo sabemos mucho, lo que trabajamos estos temas. A veces se les invita, pero no se les puede forzar. Bueno, dijo esto que implica no solo abrir y acondicionar lugares, sino también apoyar a esos 2 o 3 albergues que ya existen en la Ciudad de México y que han estado ahí desde hace por lo menos 15 años. Ese sería por un lado. La otra es que ella marcó del apoyo que desde el gobierno de la Ciudad de México se dará para, pues no lo dijo así porque ella es muy linda y todo, pero para presionar y ponerle ya como un poquito de velocidad al gobierno federal para este tema que yo hablé de los documentos. La Ciudad de México avanzó en eso, digitalizó muchas cosas. Bueno, ahora ya es gobierno, porque pues era la doctora Claudia Sheinbaum, ahora ya es gobierno y vamos para eso, pero no es tan rápido. Entonces, anunció eso, anunció la inclusión. Miren, no se trata de generar espacios de atención a las personas migrantes, no. Se trata de no negar, de invitar, porque si yo voy a resolverle, bueno, pues a ver, empieza luego este rollo de ¿y por qué no resuelves aquí? No, si tú resuelves la posibilidad de que la gente conviva, participe, es como lo que pasó en el COVID. De nada nos sirve dejar fuera a quien, más allá de su nacionalidad, de que pueda ser vacunado, si eso va a implicar una consecuencia de salud al final de cuentas pública. Entonces, creo que la lectura es así. Más que generar condiciones de excepcionalidad, abrir, incluir, y ahí hay asientos para todos los que sean. Y a mí, sinceramente, también es una parte de nuestra fantasía humana, la idea de que se nota la nacionalidad. Pues más o menos, yo no podría decir aquí de dónde es cada uno, y luego nos llevamos sorpresas. Que diga alguien, no, pues ¿qué crees? Que yo, ahora sí que soy de Guanajuato, pero nací en Los Ángeles, ¿no? O sea, lo típico, que así se identifica uno. Entonces, sí creo que el escenario que se antoja, primero, gobierno de la Ciudad de México ya asumió, y lo digo con mucho gusto, entendió que esto va a ocurrir. No es una elección, está ocurriendo, lo sabemos, vaya, tú lo dijiste muy bien, esa es una, pero y educarnos y decirlo en voz alta y mencionarlo y hablarlo en los medios y quitarle el tono criminalizador que los gringos le ponen al tema, esa es nuestra misión. Nosotros no podemos replicar ese discurso porque nos hace, nos hace indignos. No se vale, por un lado. Pero
ahí les va el otro anuncio hasta más bonito, porque a mí me gusta, y es que en la alcaldía de Iztapalapa, ayer también la alcaldesa Alaida Leves anunció la instauración de la comisión de una ley que en nuestra ciudad existe desde hace 15 años, que es la ley de interculturalidad, pero que ahora la bajan a la alcaldía de Iztapalapa, porque es una alcaldía que tiene una alta presencia de este perfil de personas que han ido llegando a la ciudad, y junto con también un tránsito que se espera y retorno migratorio. Entonces, lo que podríamos ver es que con esta instalación de esta comisión van a poder instrumentar políticas y darle seguimiento, y sobre todo les voy a decir la verdad, no negar que el tema ocurre, porque no, aquí no pasa nada, aquí, ¿quién se va a dar cuenta? Allá en Tijuana, que también se están preparando. Ayer oí a la gobernadora, muy Barbie ella, así como, ¿qué les puedo decir? ¿No? Diciendo, no, pues aquí vamos a responder a la acción que se necesita, porque ahí sí es primera urgencia. Es como cuando, yo siempre les digo, es como cuando alguien que se acaba de accidentar, tú primero tienes que rescatarlo, ponerlo en una situación estable, y después viene el siguiente proceso de recuperarse. La recuperación es después. El primer salvamento será en las fronteras, si ocurre así, pero también, y déjenme decirles esto porque es muy grave, la deportación también se da por vía aérea hasta la Ciudad de México, y de aquí la gente se va a sus estados, aunque algunos dicen, pues yo era de Guanajuato o era de Michoacán, pero pues la verdad es que toda mi familia también ya emigró. Es decir, también para la gente es una confusión. Por eso se tienen que preparar también en Estados Unidos. Tampoco que lo tomen a la deriva. Pero lo que ha pasado en los últimos años, y si yo miento, se paran por favor, es que se ha generado todo un mercado, un abuso y una criminalidad alrededor de las personas extranjeras, migrantes, retornadas mexicanas, personas en tránsito, en la central camionera del norte sobre todo, en el aeropuerto, y la autoridad, en este caso de la Ciudad de México, tiene que atender eso, porque ahí la gente, bueno, desde extorsiones hasta engaños, abusos. Bueno, un agua que aquí, miren, hasta me la regalaron, ¿no? Hasta me regalaron mi agua. Se las venden en 100 pesos. El taxi, ¿no? Personas haitianas, si no tienen dinero. El chiste, miren, nos conviene más la gente que tiene todas las condiciones de salud, papeleo de documentación, y que le busque dónde chambear y resolver su propia condición, que tener que hacernos cargo. Sería como más inteligente voltear el tema. Si yo resuelvo toda esa situación, al final de cuentas le doy una posibilidad de futuro, de independencia, de desarrollo, de autosuficiencia, porque le va a buscar a esa persona en un país que al final de cuentas, yo insisto en decirlo, es maravilloso, y nosotros nos presentamos según esto al mundo como un país amigable, con los brazos abiertos, y hoy la prueba de fuego se nos presenta en este episodio, que el maloso de Donald Trump y sus malvados amigos nos van a obligar a hablarlo, discutirlo, y después encontrar también otras más situaciones creativas. Entonces, eso es lo que yo diría. Veo aquí que ya como que ya se empezaron a poner medio nerviosos, ¿no? Bueno. Pero, ¿alguna otra cosa que quieran ustedes? Todo lo que usted quería saber, oiga, con mucho gusto. Si no sé, pregunto, y también informarse, y si conocen gente, insistir. Aunque no regresen, o aunque vengan de vacaciones, que obtengan todos sus documentos, y nosotros exigir que ya le quiten a esa payasada de que nuestros documentos pierdan vigencia, porque eso es nada más un gasto innecesario para un país que lo que necesita pues son recursos. Bueno, dejo ahí este punto. Ahí está el 2. No sé si alguien más quiere. El 2. A ver aquí. Adelante. La última y nos vamos. No, a ver, claro, no soy hijo de Trump. Bueno, Sí, sí. para allá, para acá. ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, yo considero que la situación es mucho más compleja, y
y más riesgosa. Obviamente en la Ciudad de México, por el proceso histórico que hemos venido viviendo hace casi 30 años, pues se ha tornado distinto. Pero, por ejemplo, ahorita no menciona un aspecto muy serio, que es el narcotráfico. El problemísima que tiene el país, que tenemos los dos países, y el migrante en medio. Entonces es un asunto bastante delicado. Entonces yo creo que parte de que quieren aplicar esta política de ya no migrantes o la situación que se está dando allá es por el problema de las drogas. Entonces sí, es bastante serio. A ver, tantito, acá. Fíjate que te puedo contradecir. No, a ver, no es una cosa pesimista. No. Ni nada, no es una cuestión ni pesimista, es una cosa realista. Entonces yo sí soy pesimista porque soy realista. Y no soy pesimista, pero pues no hago nada. Obviamente nos informamos y por ejemplo, vemos y entendemos la realidad. Las pandillas están pero al máximo. Y las pandillas allá, no sabemos de eso, pero también allá hay pandillas. Y allá, pues, por lo menos la política gringa de no hacer saber a las otras sociedades como a nosotros mismos, es de que pues allá no, pues, o sea, están todos muy bien, allá no son narcotraficantes. O sea, es una cuestión bastante compleja, ¿no? Digo, para no soy pesimista, ¿no? Soy realista. No, yo creo que abre un tema muy interesante, muy importante. Nadie puede negar la violencia que hay en algunas partes del país, la intención explícita de enfrentarla, y yo sí creo que, y esperaría yo ver resultados mucho más contundentes en términos de la parte de investigación y en la parte de, como dicen los gringos, follow the money. O sea, que es en las redes de dinero donde está realmente, y en el cuello blanco, donde está esta cuestión del crimen organizado transnacional. Transnacional, ¿no? Obviamente puedes meter de todos los sectores, seguramente puede estar ahí. No es mi especialidad el tema del narcotráfico, pero sí advierto en algo que yo quisiera y evito mucho. No caer en el discurso que se ha construido de hablar de la migración y luego sacar el tema del crimen. Te voy a decir por qué. Porque sí hay pandillas, sí, y hay pandillas, al final tú lo dijiste, por eso digamos, acompaño lo que dices. Es que si son criminales, no importa la nacionalidad. Por eso cuando aquí vemos robacoches de tal nacionalidad, a ver, si son robacoches, bueno, el crimen que ustedes me digan, ¿no? O ahorita que tú dijiste, el tema de ponerle la nacionalidad parece que no, pero es un mensaje que va calando, y nosotros ya al final generalizamos y decimos, es que como ellos son los que roban casas, a ver, era un grupo que agarraron de 20 y uno era de esa otra nacionalidad. Entonces acabamos reproduciendo un discurso que en Estados Unidos, como dije al inicio, tardó décadas, pero tuvo un éxito. Y ahí viene, y ojo, porque la derecha en México alimenta ese tipo de ecuaciones y se puede volver como muy automática. Los estadounidenses, cuando hablan, miren, ahorita Donald Trump está tratando de apelar a una ley de 1700 y no sé qué, para rediscutir un asunto que tiene que ver con también la ciudadanía en Estados Unidos. Entonces, como les decía, es un país de leyes, pero acaba diciendo cómo en tiempos de guerra y de amenaza exterior se tenía que, para poder acabar diciendo que se tiene que limitar, en este caso no me extiendo en ese tema, pero la ciudadanía en Estados Unidos. Bueno, es complicado porque empieza a construirlo de una manera en la cual al final la persona extranjera se vuelve una amenaza, o automáticamente, así nos lo quisieron manejar. Lo que pasa es que aquí se zafaron en el gobierno de México. El fentanilo, es que es México. A ver, espérate.
¿Y qué llega? Ya lo sabemos y todo el mundo hemos oído esto. Llega y en Estados Unidos se pulveriza, se evapora, se va volando. ¿A poco no hay redes que dan seguimiento? Y que puede haber muchísima gente, incluso porque el valor de la mano de obra es menor, de extranjeros y de efectivamente indocumentados, que acaban siendo las víctimas, que acaban pagando la situación carcelaria si los agarran. Pero yo pienso que ahorita nosotros seguimos teniendo una lógica de naciones. México, Estados Unidos, Colombia, Rusia, porque así hemos construido nuestro mundo los últimos 3 siglos. Pero la realidad es que las nacionalidades son una elección, son una construcción jurídica, pero no resuelven este tipo de cosas como el crimen organizado, incluso la movilidad internacional, porque podríamos, ¿no? Lo que yo he dicho en esta hora, cómo las personas eligen o deciden que van a estar mejor en otro lugar por las circunstancias que podríamos hablar en cada caso. Entonces, sí me parece tu llamado de atención es muy importante para incluir todos esos otros factores que hacen una situación compleja. Obviamente, habría lugares donde la condición del retorno no sería deseable. O sea, no te vas a ir a una ciudad donde justamente haya una condición de extrema, digamos, bueno, vaya, que hay extorsiones o que hay... Y ojo con algo, aquí también entra la parte de cómo la propia comunidad no, porque pasó hace 10 años, asociar a la persona retornada, a mí me parecía una locura, porque es que algo habrán hecho, porque a ver, que habrán cometido algún crimen, y fíjense, en Estados Unidos crimen puede ser incluso haberse pasado un alto. Bueno, aquí también tendría que ser, no es, pero bueno, ¿no? Pasarse un alto. Ok, te agarró entonces, a partir de ahí se destapa toda una situación en la cual tienes que, bueno, resolver ese asunto de esa falta, pero ya se junta con el tema del estatus migratorio que lleva a personas a que, pues a lo mejor por una falta menor, acaban en una situación de deportables. Son de este grupo que yo les mencionaba que tienen ya una carta de deportación. Entonces, sí, es razonable, pero si ya de ahí pasamos a decir, algo habrán hecho, este grupo, ¿no? Yo creo que nosotros acabamos repitiendo un discurso del que hay que, simplemente yo lo que digo es pensarlo 2 veces. Sí, si hay criminalidad, sí, si hay una situación delicada, sí, todo eso sí, pero de ahí a que seamos un país en donde no, digo, por eso lo digo, vivimos 130 millones de mexicanos, 128, pero en realidad somos 150 más los hijos y bueno, ya súmenle y ahí vamos juntando. Entonces, creo que es muy, muy interesante el llamado de atención de no dejar otros más elementos en una situación muy compleja que también tienen los estadounidenses una responsabilidad fundamental en esto y que ellos, cuando lo quieren asociar, qué bueno que el gobierno mexicano no lo permita. Diga, a ver, hablemos de migración, porque si no, al rato, como quiere construirlo y lo ha intentado Donald Trump, acabamos siendo culpables hasta de lo que consumen sus jóvenes. O sea, perdón, pero ahí sí, háganse responsables de eso. Entonces, bueno, ahí dejaría este comentario y bueno. Leticia Calderón Chelis, mil gracias, gran conferencia, te queremos mucho porque eres además